que el colega que estaría representando a Luis Ñeco en esta causa penal es don Samuel Donoso. Don Samuel Donoso es un abogado bastante conocido en la plaza, con bastantes vínculos políticos, de verdad. O sea, yo me he dado cuenta mucho que los abogados, yo de verdad, de trayectoria desde el punto de vista del estudio, no le conozco mucho, desde el punto de vista de la academia no le conozco mucho, pero sí tiene muy buenos contactos el hombre. Se codea con abogados como Juan Pablo Hermosilla, Saliagni, que, o sea, la verdad es que tiene una muy buena red de contactos derivados del mundo de la política. De hecho, creo que trabajó con Isidro Solís también. Fue ex militante del PPD. Fue militante del PPD y ahí generó una red de contactos muy importante y ha visto muchos casos importantes. En aquellos casos representó al presidente Piñera, incluso a la presidenta Bachelet en casos bastante. También tengo entendido que en el caso Cascada estuvo metido con ¿cómo se llama? Con esta persona, se me olvidó el nombre, el caso Cascada, pero también estuvo. El gerente. Era uno de los gerentes. Perdón, ¿Contese? No es Contese, es otro. También defendió a don Manuel José Sandón. La verdad es que es un abogado bastante conocido, es un abogado que tiene bastante reputación. Si ustedes me preguntan, yo qué es lo que veo acá, ¿es una causa esta para tener o para llegar con un abogado como él a una causa de violencia intrafamiliar de este estilo? No, es extraño, porque estas causas la verdad se ventilan en tribunales un poquito, o sea, se ventilan de una forma más, con abogados de menos envergadura, por decirlo de alguna forma. No es necesario un abogado de No, porque un abogado, a la hora de este abogado te debe costar una millonada de plata, y la verdad que para un tema como este tampoco era tan necesario invertir tanto, me refiero. Pero cuando tú dices una millonada de plata, yo me imagino un barco lleno de billetes o un maletín lleno de billetes. ¿Cuánto cuesta un abogado como este? Depende por la materia, pero en este caso, mira, un abogado en promedio por una violencia intrafamiliar debe estar cobrando entre los 800 y 1,5 millones. Y aquí más o menos yo creo que deben partir los honorarios entre los 5 y los 10 millones de pesos, por lo menos, el desde. Lo que pasa es que eso me da luces a mí de que no va a aceptar una salida alternativa. Es que por eso yo creo porque que lo que él está perdiendo en cuanto a marcas, recordemos que él fue rostro durante 8 años de una marca de yogur griego que ya sacó un comunicado público desligándose de él hasta que se termine la investigación y el procedimiento y condenando la violencia contra la mujer. Lo propio también hizo Mega, lo propio hizo Canal 13. Entonces lo que él está perdiendo como marca o lo que deja de generar es mucho. Entonces cuando tú contratas a un abogado como Samuel Donoso, recordemos que lo último que supimos de él, de este ex militante PPD abogado, fue cuando Miguel Ángel Aguilera, el alcalde de San Ramón, dijo que su abogado Samuel Donoso iba a hablar y le había prohibido hablar y en fin, y él iba a ver el caso de cohecho, enriquecimiento ilícito, en fin. Y pasaron segundos cuando Samuel Donoso dijo, yo no soy abogado del señor Aguilera, no me metan ahí, no tengo nada que ver ahí. Y fue lo último que supimos, que fue hace un par de semanas. Entonces sorprendió hoy cuando va en un caso como el de Ñeco con un caso de BIF. Pero eso a mí me da luces de que no va a aceptar una salida alternativa, sino que van a ir a juicio para tratar de probar su inocencia. Excelente deducción, Julita, porque cuando tú contratas un abogado de esta experiencia es porque tú lo que vas a buscar acreditar es que la víctima hasta ahora está faltando la verdad o que en definitiva no ocurrió los hechos como ella los relata. ¿Qué es lo que va a buscar seguramente? Buscar que se declare que es inocente en materia penal para luego poder arremeter civilmente en contra de todas las empresas y del canal. Recordemos que a nivel de jurista se ha comentado mucho el caso Ñeco, y me llama la atención que se haya comentado tanto, pero a él como a todo imputado le asiste la presunción de inocencia hasta que se determine lo contrario. Pero él ya fue alejado de Mega, o sea, no alejado, pero por lo menos ya lo suspendieron y algunos patrocinantes, algunas campañas publicitarias ya lo eliminaron. Es que no se lo hayan eliminado, ojo, por ejemplo, la de este yogur griego dice: como compañía nos parece inexcusable y condenamos enérgicamente este tipo de hechos, por lo que hemos procedido a sacar del aire esta campaña y a suspender la relación con la marca en espera de los avances del proceso. Lo congelan. Lo que pasa es que hoy día los contratos con ciertas marcas tienen una cláusula que... ¿Congelado? Es que si tú estás envuelto en ciertos delitos que riñen a la moral... Extraño que en un contrato haya esa cláusula como de suspensión temporal del contrato. Es que si estás en ciertos casos, como por ejemplo violencia intrafamiliar, ninguna marca quiere verse asociada, nadie se quiere ver asociado a un caso así, ponen una cláusula en la cual pueden congelar el contrato y dependiendo de lo que se estipule finalmente, si siguen o no. Pongamos ficción jurídica. ¿Qué pasa si el señor Ñeco es declarado inocente porque la señora no puede acreditar lo que ocurrió dentro de la casa? La imagen de Luis Ñeco igual está dañada. ¿Tú crees que le van a contratar de nuevo
la marca o la marca le va a levantar la suspensión y va a seguir adelante con eso? No. Imposible. Entonces es una mentira lo de la suspensión. El daño ya está hecho. Por eso yo creo que contrata a Samuel Donoso. Porque si gana la parte penal, vienen todas las acciones civiles en contra de todos los que al tiro lo bajaron. Y es lo lógico en todos los casos. No es que el pelado Ñeco se está aprovechando, lo que está haciendo es lo obvio que haría cualquier persona. Lo que pasa es que lo terrible, si tú quieres, para el caso de Luis Ñeco, es que él no solamente no tiene que haber hecho eso, sino que tampoco debe parecer que lo hizo. Exacto. O sea, él vive de su imagen, y vivir de su imagen es una responsabilidad gigante, y por eso se gana mucha plata. Mucha plata. Entonces, si él lo hizo o no lo hizo, lo determinará la justicia. Todo parece indicar que sí. Ahora, pongámonos en el caso ficticio de que no lo hizo, el yogur, Danone, Oikos, está en su sano derecho de decir la imagen de mi rostro ya está dañada. La gente ya cree que lo hizo suficiente para terminar el contrato, y eso es una cláusula, y están los contratos de muchas pegas ligadas a lo nuestro. Yo lo he visto contratos que me ha tocado ver de gente vinculada a televisión que tienen ese tipo de cláusulas, que básicamente cualquier problema de la vida personal que afecte a la institución le pone la posibilidad a la institución de ponerle término automático al contrato. Y eso también pasó un poco con el caso de Karim Bute, con Chilevisión, que esa cláusula también la tenía Karim. O sea, si Karim no renunciaba, no se retiraba, básicamente el canal podía despedirlo con todas las posibilidades sin pagarle nada. Por eso que también ahí se llegan a estos acuerdos medios mediados entre los rostros y los canales para los efectos de que no sea tan violento el tema y comunicacionalmente más positivo. Probar es decir, lo importante acá es que la víctima, independiente, estamos de acuerdo que hay que probar que efectivamente Luis Ñeco sea el causante de las lesiones, pero el hecho que la víctima haya ido a constatar lesiones inmediatamente, porque normalmente estas lesiones, si no se constatan de inmediato, ¿no es cierto?, después son súper difíciles de demostrar. Sí. Pero de ahí a vincular, ¿no es cierto?, que las lesiones fueron ejecutadas por él, es difícil desde el punto de vista de la pericia, de la prueba, decir, es un proceso complejo. Es tremendamente complejo, porque tú vas a tener solamente un hematoma, y aquí nos vamos a apoyar en Carlito. ¿Cómo tú vas a distinguir si ese hematoma efectivamente corresponde o no a la mano de Luis Ñeco, podría ser un tercero? ¿Cómo sabes tú que en ese momento puedes determinar ¿cómo se llama?, la cantidad, hace cuánto tiempo atrás se produce el hematoma? O sea, yo creo que hay una imposibilidad fáctica científica de poder acreditar al 100% las cosas. Aquí lo que normalmente resuelve todo son los testigos o las cámaras. Sí, yo escuché la pelea de la señora al lado, no, yo vi como el hombre entró golpeando la puerta y al final uno se forma un cuadro general. Tal vez no vio el golpe en sí, pero si obviamente una persona entra pateando la puerta de un departamento, salta, ve una actitud agresiva, es lo más probable que lo que dice la víctima haya ocurrido dentro del inmueble y así va a fallar un tribunal. Pero en este caso no hay testigos y no hay cámara. Sí, lo que yo encuentro muy complejo es que parece, no sé si es así, pero parece ser que el único testigo no es mayor de edad. Entonces, sí, es súper delicado. Es súper delicado. Sí. Carlito, ¿se puede acreditar una lesión de estas características cuando transcurre el tiempo, cuando pasa el tiempo? ¿Se puede acreditar directamente estas marcas que tengo en el cuello porque me tomaron son de tal persona? Se puede establecer la data de la lesión y para eso el médico tiene que estar muy preparado, y por eso hay una especialidad ya en las ciencias forenses que lleva casi 20 años, por ejemplo, en Estados Unidos funcionando, que es la enfermería forense. Mira. Entonces, en cada servicio de urgencia hay una enfermera, un enfermero o matrona, en este caso, o matrona forense, especializado en eso, y toma fotografías, toma muestras, se observa bien la lesión y se describe bien y apoya mucho al médico. Lamentablemente en Chile no tenemos eso. No. Entonces, sería ideal tener obviamente un profesional de la salud especializado en el tema más forense para que tenga estas nociones. Pero con la evidencia que hay, se puede establecer que esa lesión corresponde a ese día, que es reciente al momento de la lesión. Generalmente los hematomas tardan un periodo de días en desaparecer, claro, y hay una progresión, entonces eso también se puede calcular. Y además de eso tenemos los mensajes de texto. Claro, ahí tenemos... Y ahí eso es una evidencia poderosísima, porque el mensaje de texto no se puede eliminar o se puede recuperar en el caso que ha sido borrado. Se sabe quién es la persona que lo envía, de qué número telefónico es, quién es el receptor, y obviamente va a estar ahí. Si hay un tema de violencia, no va a ser una conversación muy coloquial. En este caso, los mensajes de texto están en el teléfono de la víctima, ¿no? Sí. Respecto al tema de los hematomas, no me quedó claro. Sí, está en el teléfono de la víctima. Ella acompaña estos, el fiscal cuando la contacta le dice, pero ¿qué pruebas tiene usted para que me ayude? ¿Alguien escuchó? ¿Alguien vio? ¿Hay alguna cámara? No, pero sí, mire, tengo los mensajes de texto de la conversación cuando iba llegando al departamento, cuando estaba quedando la escoba, y lógicamente esos mensajes no son en los términos más formales, más amigables posibles. Perfecto. De hecho, lo que yo quería plantearle acá, Samuel Donoso, la pega que tiene él, por ejemplo, cuando aparezca el informe que dice, aquí en Chile, como
no hay nada de lo que dice Carlito. Aquí simplemente hay un informe que dice enrojecimiento de la zona a nivel del cuello correspondiente a hematoma. Nada más. La pregunta o lo que va a poner Samuel Donoso en duda es ¿quién generó ese hematoma? ¿Cómo les consta a usted, tribunal, que ese hematoma lo generó el señor Ñeco? ¿Tiene alguna prueba para poder acreditar eso? Y ahí es donde en definitiva, sembrando duda tras duda tras duda y aprovechándose de la falta de prueba de la víctima eventualmente, puede obtener una sentencia pero eso es súper injusto porque en general es la visión de la víctima, que en general es mujer, contra la visión de una potencial agresor. No sé específicamente en este caso, y creo que también hay muchas personas que dicen yo nunca le he hecho nada, esto se lo autoinfirió esta persona, y puede que haya quizás algún caso en que eso es real, pero en general una mujer que es capaz de denunciar es porque está diciendo la verdad. Yo no creo que una mujer pueda inventar una cuestión así solamente para dañar a otro. Pero yo no sé si pueden comprobar que la huella digital que quedó en el cuello marcada es de Luis Ñeco o no. O sea, y es absurdo pedir ese nivel de pruebas para demostrar una violencia intrafamiliar, porque si no, no habría nadie condenado por violencia intrafamiliar en Chile. Pero lo que sí se puede comprobar, Carlos, es efectivamente que la víctima no se puede haber autoinferido esos hematomas o esas heridas. Sí, indudablemente, y especialmente la contusión que tiene en la parte de atrás de la cabeza, porque es un golpe que es fuerte, es decir, alguien la toma y la empuja contra el muro y se golpea en la cabeza. Entonces, y lo dice muy bien, lo explicó muy bien Claudia en principio, ella se rehusó a hacer la denuncia en primera instancia por temor. Porque estamos hablando de un personaje público. Pero no nos olvidemos que este señor ya había amenazado a 2 mujeres antes por redes sociales. ¿Se acuerdan cuando amenazó a Patricia Maldonado y a Raquel Algandoña y le dijo, señor, vieja, ¿estás por cuáles? Porque se estaban burlando de otra persona. No es una persona que... ahí demuestra la agresividad y ahí lo hizo público. Entonces vuelvo a insistir, ojo con el detalle de que cuando una persona llega a generar una violencia física es porque pueden haber pasado años previos de violencia, a lo mejor física y que no sabemos, pero sí o sí tiene que haber violencia psicológica. Y esa violencia psicológica debe ser probada y puede ser probada a través de un examen psicológico o psiquiátrico por parte de la víctima. A lo mejor pueden interrogar al menor y puede haber sido testigo también de otros antecedentes. Entonces, es muy, muy delicado el proceso, el tema de violencia intrafamiliar, pero sí es muy bueno que haya realizado la denuncia y aquí a lo mejor estamos abriendo una caja de Pandora y no sabemos. Dato importante y relacionado a lo que dice Carlito. Cuando la violencia psicológica toma el carácter de reiterada, para que se entienda jurídicamente, es habitual, también es constitutiva de delito. Sí. Es tan delito como levantarle la mano y golpear a la otra persona. Perfecto. Y por lo tanto se le pueden configurar delitos independientes acá que no se están viendo hasta ahora. Y van a ser investigados, porque si la señora dice esto es pan de todas las semanas, que cada vez que me hablaba me trataba de tal por cual me subía, yo llegaba corriendo porque tenía miedo que me sacara toda esa violencia psicológica también puede ser constitutiva de un delito independiente acá. Sí, para la defensa del acusado, en este caso Luis Ñeco, es un argumento el decir no hay cámara, no hay testigos, muéstrenme que él lo hizo. Es que en el caso de la violencia... Porque el quien tiene que probar todo esto es el Ministerio Público. Okay, el que está alegando a la víctima tiene que probar en definitiva que fue víctima. Estamos de acuerdo, pero si ya es difícil probar fehacientemente que el agresor aquí golpeó o agredió a la víctima, es mucho más complejo acreditar la violencia psicológica o emocional. Es tremendo. Te lo llevo a otro aspecto. Abusos sexuales impropios, o sea, tocaciones. A una mujer que la toca en un lugar donde no hay cámara, no hay testigo, no hay nada. Es la palabra de ella contra la de él. Y el degenerado la puede haber agarrado entera. ¿Qué están haciendo los tribunales? Entonces, ¿cuál es el problema que tienes ahí? Que si tú no puedes como víctima acreditarlo, que es lo que la ley en términos generales establece, ¿cómo vas a poder condenar a alguien? Lamentablemente, Claudio, por eso muchas víctimas no denuncian. Porque saben que no les van a creer, porque saben que el proceso va a ser súper injusto para ella, que finalmente va a ser titánico poder comprobar que ese abuso, que esa violencia es real. Exacto. Entonces yo encuentro que y a eso te sumo un caldito más. Ponle por el lado del imputado un tremendo abogado con así unas espaldas por detrás, con contactos por todos lados. ¿Quién le queda a esa pobre víctima para enfrentar el sistema? Yo entiendo el calvario que el sistema le está poniendo a la víctima en este caso. Porque en este caso, cuando te ponen un tremendo abogado y tú un sistema a favor del imputado, básicamente diciendo, a ver, pruébalo, pues. Si todos sabemos que estáis mintiendo, es tremendamente difícil y complejo. Sí, tremendamente. Bueno, la verdad es que el tema de denunciar, porque muchas veces hay quienes dicen que las mujeres se demoran mucho en denunciar, ¿no es cierto? Siempre escuchamos pero ¿por qué? Después de no sé cuántos años, después de tanto tiempo, y se pone siempre la duda respecto de la persona, en este caso la mujer,
que ha sido víctima de violencia de manera sistemática. Y es porque para muchas mujeres que están en el circuito de la violencia, no estoy hablando específicamente de este caso, pero nos permite también hablar de lo que significa la situación en medio de una relación tormentosa en la que se confunden los planos, ¿verdad? Donde el malo, el bueno, está siempre presente en este doble juego. Fíjense ustedes que hay un caso que salió el año pasado, ¿se acuerdan? En enero del 2020, cuando una mujer que ya había sido brutalmente golpeada por su pareja, la había rociado con colonia, la amenazaba con prenderle fuego, etcétera, llama a Carabineros, pero hace creer que está pidiendo una pizza. Sí. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, Pero auxilio. que en medio de toda su desesperación, ella logra articular una forma para que su agresor, que está además con ella, no advirtiera de lo que estaba ocurriendo. Sumemos a esto a que en pandemia ha aumentado significativamente la violencia intrafamiliar. Han aumentado, ¿no es cierto?, de forma explosiva los casos que dicen relación con la violencia de género, y también las denuncias aparecen mayormente cuando se levanta la cuarentena, porque evidentemente en cuarentena, por todas las restricciones que hay, las mujeres dejan de denunciar, pero las cifras indican que una vez que se levanta, van y denuncian. Aquí lo único importante es que el sistema tiene que estar articulado, el sistema judicial, las policías en sí. ¿Cuánto ha costado para que Carabineros, Carlos, tú lo has vivido, cuánto ha costado para que Carabineros, desde cuántos años, entendiera y se pusiera en los zapatos de la víctima? ¿Te acuerdas al principio cuando se reían, cuando se mofaban años atrás? Esto ni siquiera es de tantos años atrás. Ha habido casos donde la negligencia policial lamentablemente ha permitido que el agresor termine consumando lo peor de la violencia de género, como es el femicidio. Sí, Pero de es hecho, que, perdón, pero es lamentablemente... que además, Carlos, hay que tener en cuenta también cómo el sistema hoy día tampoco protege a la víctima. Claro. Lo hemos visto la semana pasada, lo vimos en un caso de Melipilla, lo hemos visto en reiteradas oportunidades de mujeres que, habiendo hecho la denuncia con medidas cautelares de que el victimario no se puede acercar a 100 metros, terminan falleciendo a manos de quienes fueron en algún minuto sus parejas. Entonces, tampoco el sistema hace mucho por ayudarlas, por alentarlas a que denuncien, porque después también las deja desamparadas. O sea, imagínate, recordemos el caso de Norma, la carabinera que denunció a su superior, que la intentó violar y la terminó matando. ¿Y qué hizo la institución? Cero. Entonces, si ni siquiera protegen a la misma gente. Y en base a lo que tú decías, Mirna, el año 2020, el año recién pasado, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres publicó un estudio. Ellos hicieron un estudio de cerca de 200 mujeres, hicieron un análisis de 200 mujeres violentadas por violencia intrafamiliar, y cuál había sido su experiencia en el proceso de la denuncia en Carabineros. Lamentablemente, sobre el 80% hablaba que Carabineros se mofó de ellas y no las atendió de buena forma. Qué fuerte. Es horrible, y nos damos cuenta, en menos de un año, atrás en un estudio nuevo, no han aprendido absolutamente nada. Completamente Entonces, no, dramático. no hay Claudio, apoyo. una última consulta, amigo mío. Claudio, ¿qué pasa si Luis Ñeco rompe esta medida cautelar de no acercarse a la víctima? La prohibición de acercamiento, Sí. la verdad que la prohibición de acercamiento a 100 metros, eso es lo que determinó la jueza, debe ser cautelada por Carabineros a través de rondas periódicas. Todos sabemos que eso realmente no existe. La idea es que ella tiene contacto en línea directa con Carabineros por los efectos de, oye, lo estoy viendo, que se me acercó. Y Si lo hace, si la si rompe. lo llegara a hacer, hay otro delito, se configura otro delito más, que es desacato. O sea, se le juntan dos causas, la penal por un lado por la violencia intrafamiliar y la otra la del desacato. Perfecto.